Gracias. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias. Gracias, banda. Qué hermosa canción. ¿Cómo están? Qué bueno verlos en miércoles. Casi está llena la casa, pero es bonito verlos. Estaba acordándome que cada vez que predico aquí en la casa, aquí en la fuente, aquí en este lugar, en este edificio, siento en el estómago lo mismo que sentí cuando me enamoré de mi esposa. Eso fue para mi esposa. ¿A cuánto les gustan los finales felices? A mí me encantan los finales felices en las historias. No me gustan los finales trágicos. No me importa si son muy artísticos o no. No me gustan los finales trágicos. Me encantan los finales felices. No me importa que sea de Disney, que sea de unas caricaturas. Casi siempre trato de averiguar, si voy a ver una serie de televisión, un programa, una película, trato de averiguar si el final, no exactamente el final, sino cómo fue. ¿Fue feliz o fue una tragedia? Y si sé o sospecho por alguna razón que hay una tragedia, no la veo. No la veo porque no me gusta. La Biblia tiene un final feliz para nosotros. Entonces yo quiero finales felices siempre. Y hay una historia en la Biblia que tiene que ver con un hombre que parece que tuvo un final no muy feliz en la Biblia. Es un héroe de la fe, un hombre de la fe. Y cada vez que leo acerca de él, acerca de su historia, siempre hay algo que parece, que da a entender de que no tuvo un final feliz, siendo uno de los grandes héroes de la fe. ¿Cuántos es su primer día en una iglesia evangélica? ¿No? ¿Todos ya tienen más de 5 meses asistiendo a una iglesia evangélica? ¿Menos de 5 meses? Muy bien. Entonces, solamente quise saber esto para hablarte un poco de este hombre, un poco de contexto. Moisés es uno de los grandes personajes de la Biblia, uno de los grandes héroes de la fe. Y en un momento de la historia, Moisés está en el desierto. Cuando Moisés está en el desierto, la nación de la cual él es originario es esclava de una nación llamada Egipto durante 400 años. Él está en el desierto porque tuvo la tragedia de que 40 años antes él estaba también en Egipto. También es hebreo como la nación que es esclava en Egipto. Pero Moisés no era un esclavo, era un príncipe. A él lo adoptaron los egipcios desde pequeño. Por lo tanto, crece en un palacio, es un príncipe. Y justamente cuando parece que él va a ser usado por Dios para una de las grandes aventuras de la Biblia, él comete un error y tiene que irse al desierto. Tiene 40 años pasando de ser un príncipe a pastorear ovejas en un desierto donde nadie lo ve. Y en ese momento de la historia es cuando encontramos que se le aparece Dios en una zarza, en un arbusto. Y es lo que te voy a leer a continuación en Éxodo 3. Vamos a ir saltando algunos versos porque es larga la narrativa. Dice desde el verso 2: se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y eso es bien importante, en medio de una zarza, en medio del arbusto. No estaba por fuera del fuego, era en medio. Esa es la palabra, el medio. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Viendo Dios que Moisés iba a ver, lo llama Dios de en medio de la zarza y le dice: Moisés, Moisés. Le responde: dime, Señor. Le dice: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Luego dice, el ángel del Señor le dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Y dice: he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra hacia una tierra grande y generosa. En el verso 10 dice: por lo tanto ahora te voy a enviar al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En el capítulo 4, verso 1, Moisés empieza a poner algunas excusas y le dice: no me van a creer, Señor, no van a oír mi voz, porque van a decir: ¿a ti no se te ha parecido Jehová? Y Jehová Dios le dice: ¿qué es eso que tienes en tu mano?
Y él le responde, tengo una vara. Cuando leo la historia de Moisés, este pasaje de él hablando con un arbusto, un poco raro, ¿verdad? Un arbusto en el desierto ya le afectó el sol. Pero este arbusto dice que arde en medio, no se quema, arde en medio. Un arbusto común en el desierto no se quema, lo más normal sería que se consumiera no solo el arbusto, sino alcanzara a quemar todo lo demás. Y Moisés está, después de tanta excusa que le empieza a poner a Dios, Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? En este pasaje, en esta plática, en ese diálogo, yo veo unas promesas que Dios le da a Moisés. Unas promesas que la verdad he estado orando que Dios te hable hoy. La primera promesa que veo de Dios hacia Moisés es precisamente la pregunta, ¿qué tienes en tus manos? Y él le dice, tengo una vara. Lo interesante, Dios lo llama para librar a Israel, a una nación siendo esclava de un país muy poderoso. En ese tiempo era la nación más poderosa de esa zona y del mundo conocido. Y Dios no le dice, ¿qué sabes hacer? ¿Qué armas tienes? Voy a bajar una legión de ángeles para que vaya contigo y pelees contra los egipcios. Sino que le pregunta, ¿qué tienes? Una vara. Y es bien interesante porque lo primero que Dios le dice a Moisés es, voltea a ver lo que tú ya tienes. Cuando Dios lo llama, lo primero que le dice, voltea a ver lo que tú ya tienes. No es lo que yo te voy a dar para que hagas lo que yo quiero que hagas. Voltea a ver lo que ya tienes. Otra vez, voltea a ver lo que ya tienes. Porque por alguna razón parece que mientras estamos en temporadas de desierto, Dios no se olvida de que ahí estamos y nos equipa. Tal parece que las etapas de desierto son buenas para equiparnos con algo que nos hace falta. Algo que te hace falta para el futuro, ¿verdad? Creo, en serio, yo no sé tú, pero yo creo firmemente que lo que somos hoy es la suma de muchas decisiones que hemos tomado, buenas y malas, y de todo el aprendizaje que hemos obtenido en esas épocas de desierto. Y Moisés no es la excepción. Otra vez, Moisés no es la excepción. ¿Qué tienes en tu mano? Una simple vara. Algo con lo que pastorea ovejas es lo que Dios va a usar. ¿Sabes? Hace muchos años, cuando yo tenía 16, justamente 16 años, yo tuve no digan no, aquellos que me conocen. Bueno, sí, está bien, digan no, ya tengo 49, entonces ya llovió. Tenía 16 años, tuve mi primer trabajo oficial. Cuando yo entré a trabajar en ese lugar, lo primero que me dijeron el gerente de su lugar me dijo, tienes 16 años, por lo tanto todavía no tienes derecho a seguro social ni a ninguna prestación. Yo le creí, no sabía nada. Qué interesante. Y me acuerdo que ese lugar era un restaurante de pollos fritos muy famoso, con una receta secreta y cosas así. Estuve trabajando 2 años ahí, como cocinero. Y tragué machín de pollos. No sé por qué les da risa. No sé de dónde comer pollos. Y ese fue mi primer trabajo. Mi primer trabajo oficial de 8 horas, responsable, con una gorra horrible y un mandil blanco, trabajando ahí haciendo pollos, cocinando. El otro trabajo muy importante que tuvo que ver después de mi carrera. Yo quería dejar de trabajar en un lugar porque ya no quería estar ahí y surgió la oportunidad de yo trabajar como profesor. Te voy a ser honesto, antes de ese trabajo de profesor, siempre menosprecié a los profesores. Te voy a ser honesto. ¿Cuántos son profesores acá? Ok, en serio, yo los menospreciaba. Yo decía, si voy a trabajar de algo, jamás de profesor. Aquellos que me conocen no se rían de mí. Es cierto, yo decía, jamás de profesor. Pero no se abrió otra oportunidad, entonces voy a trabajar de profesor. En menos de una semana de estar trabajando como profesor, me di cuenta que es lo que quería hacer toda mi vida. Y es interesante porque esos 2 empleos, el primero que tuve y el último que tuve antes de que Dios me salvara, fueron esos 2 empleos, como cocinero y como profesor. Cuando Dios me salva, ¿cómo crees que servía aquí en la casa? Cocinando y dando clases. Les cocinaba a los equipos misioneros de corto plazo durante mucho tiempo, mi esposa y yo. Ahí fue donde conocí a mi esposa, ahí en la cocina trabajando. Ella me perseguía, pero nunca le hice mucho caso. Y pues me alcanzó, me tropecé y me alcanzó. Y
Y luego también estuve dándole clases a unos adolescentes. El grupo se llamaba Catizo y yo le daba clases junto con otros jóvenes líderes, como Pastor Jesse estuvo ahí trabajando, Pastora Mimi y otros chavos estuvieron ahí trabajando. Y les dábamos clases a adolescentes. Y me acuerdo que siempre cada sábado que nos tocaba dar clases, pues tú das la clase. Como que tenía el talento, ¿no? Para eso. 2 cosas que hice antes de que Dios me salvara son 2 cosas que Dios usó para servir en su casa. Checa, 2 cosas muy simples, ¿no? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Le pregunta Dios a Moisés. Porque justamente con la única cosa que Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Es el único recurso que Dios usa para hacer milagros. Los más grandes milagros de Moisés los hizo con una vara, una inútil vara. No le dio nada más, una vara. Y con eso Dios hizo milagros. Y sabes que me hace reflexionar en algo, que sin importar las habilidades que tengas, qué tan brillante eres, qué tan intelectual eres, qué tan académico o qué tan empírico seas, qué tan rústico, dice mi esposa, sin importar eso, cuando tú te pones en las manos de Dios, el resultado son milagros. Otra vez, cuando te pones en las manos de Dios, el resultado son milagros. Y empieza por ti primero. ¿No te da gusto? ¿Porque no te emociona saber esto? ¿Verdad? Por muy inútil que seamos, tú saltas a sus brazos y hay milagros por defecto, porque Dios así es. Eso fue lo primero que Dios le mostró a Moisés. Desde que Dios se muestra a Moisés, Dios empieza a darse a conocer con Moisés acerca de quién es Él. Pero cuando escucho y leo en Éxodo capítulo 3, en Éxodo capítulo 4, todas las excusas que Moisés le pone a Dios para no hacer, para no ir a Egipto y cumplir con la tarea que tiene, me hacen buscar qué es lo que hay atrás de cada excusa. No solo es una inseguridad acerca de la persona de Moisés, porque él dice que era tartamudo. Él así mismo dice esto. Pero lo que yo veo es, yo creo que Moisés tiene miedo. En Hechos 7 vemos algo que pasó. Hechos 7, 23, 25. Esteban, uno de los jóvenes discípulos en la iglesia en aquellos años, está predicando y él menciona esto. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, lo mató. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo entendieron. Moisés, la verdad, tenía miedo de regresar. ¿Sabes? Según la historia, la consecuencia era que él también tenía que haber muerto. Si él regresaba, lo agarraban, tenía que morir. Este fue, yo creo, uno de los más grandes fracasos de Moisés. Los más grandes fracasos. Me hizo pensar en algo. Nosotros tenemos también algunos fracasos. Algunos fracasos que nos da miedo enfrentar. Y voy a enumerar algunos. A lo mejor te identificas con algunos. Pero generalmente hay una persona con la cual no queremos volver a platicar de un tema tan delicado porque es incómodo. Le sacas la vuelta, no quieres volverlo a ver porque el tema es delicado. A lo mejor es tu pareja, no quieres tocar temas de dinero con tu pareja porque es muy delicado. A lo mejor no quieres hablar de sexo con tus hijos porque es muy delicado. Y cada vez que viene con preguntas, lo mandas con el pastor. Ve y habla con el pastor. ¿Verdad? Es delicado. Hay problemas con tu pareja y no quieres tocar ese tema porque es muy delicado. O sea, no quieres volver a ese entorno porque nos da miedo enfrentarnos a cosas, a entornos, a temas donde tú y yo hemos fracasado. Y no me digas que no. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han salido de un lugar y nunca han regresado ahí porque en ese lugar es justamente donde cometiste tus más grandes fracasos? ¿Verdad? En el barrio donde yo crecí todos me conocen. Y cada vez que voy y les digo que soy pastor evangélico, no me creen. No me creen. Y no me tratan como pastor, me siguen viendo como aquel que fui antes. No me creen. Y me da hasta miedo ir al barrio. Porque ahí saben lo que hice. Hay personas con las cuales por cuestiones de cosas que hice en el pasado no quiero volver a encontrarlas porque no sé qué va a pasar.
A veces me ha pasado que estoy aquí orando por alguien y llega alguien, empiezo a orar y en mi mente yo lo conozco. Y de repente me acuerdo que fue alguien con el cual tuve una broncota antes. Y le digo, ¿tú eres esta persona? Sí, yo soy. Órale, qué chido. Dios te bendiga y cambio luego, ¿verdad? Se lo dejo a otro pastor. Cosas del pasado que no queremos enfrentar porque nos da miedo. Nos da miedo. Cuando me casé, los primeros meses, yo tuve que salir a trabajar, Tuve que trabajar en otro lugar para poder obtener algo de recursos. Los primeros 5 meses, ¿verdad? Fue que estuve trabajando. Y la única puerta que se abrió fue la escuela, el lugar donde yo trabajé los últimos años, antes de que Dios me llamara. Y en ese lugar, honestamente, yo cometí muchas fallas morales. Ahí fue donde, en fin, cometí muchos errores. Y el único lugar que se abrió fue ese. Y yo estaba así como, esposa, ¿qué hago? Pues es el único lugar, voy a dar clases otra vez, pero no sé qué onda. Y yo confiando en que, ¿sabes qué? Yo ahora soy salvo, no soy la misma persona, voy a dar clases ahí. Pero desde que llegué me di cuenta que el entorno no había cambiado. Tú cambiaste, pero el entorno no. Y a veces sientes que otra vez el entorno es más fuerte que tú. No sé si te ha pasado. Sientes que te gana. Y honestamente, siendo un poquito transparente o demasiado, no sé, yo me sentía como tentado otra vez a muchas cosas. Muchos de mis errores del pasado. Y yo hablé con Alejandra, mi esposa, y le dije, Ale, está pasando esto. No quiero volver al trabajo. Tienes que ir al trabajo, ocupamos dinero. Y yo no quiero ir, mira, está pasando esto, no me siento cómodo, el entorno ahí no ha cambiado. Pero tú ya eres salvo, dice, tú no tienes por qué sentirte tentado. Digo, pues debería, pero honestamente me siento tentado. Por favor, le dije, ve ahí. Ve, espérame, cuando salga del trabajo, nos vamos a unos tacos después. Con eso le enganché, los tacos. Y me acuerdo que fue ella, y desde el momento en que ella llegó y el entorno se dio cuenta que ahí estaba mi esposa, todo cambió. Hay una promesa para Moisés. Moisés no quiere ir a Egipto otra vez. Tiene miedo. Pero entre tantas excusas, Dios le responde, hoy va a ser diferente, Moisés. Esta vez yo voy contigo. Esta vez no vas a fracasar, yo voy contigo. Esa es la primera promesa que Dios le hace a Moisés. Puedes enfrentar tu pasado, esta vez estoy contigo. Amén, esta vez estoy contigo. Hace unos cuantos sábados tuve una plática con un joven, como tiene 20 años ahorita. Y este joven es alguien importante porque tiene mucho que ver con mi pasado. Hacía mucho que no nos mirábamos y yo le pedí hablar con él y fuimos a tomar un café y hablamos. Y mientras estábamos hablando, en lugar de que hubiera enojo, reproche, coraje, rencor, había un entorno de reconciliación. Y fue uno de los momentos en los cuales Dios me dijo que Él estaba sanando unas cosas del pasado. Había perdón, hablamos muy bien, aclaramos las cosas. Y yo pude sentir claramente que Dios estaba sanando algunas áreas de mi pasado. Me trae a mi mente y una convicción muy fuerte de que sin importar tus errores del pasado, la gente que hayas ofendido en el pasado, en Dios tú siempre tienes una oportunidad más. Escúchame, una oportunidad más de arreglar cualquier cosa que hayas hecho mal en tu pasado. Amén. Cualquier cosa que hayas hecho mal en tu pasado. Porque Dios, si hay algo que yo he aprendido de Dios, es que las características de su naturaleza hablan de que es amor, es bondad, es perdón, es compasivo. Y yo creo que eso es principalmente lo que debemos predicar como iglesia. La naturaleza de Dios, no tanto la naturaleza de nuestras fallas. Porque al final de cuentas, ¿sabes qué? Las fallas vienen. Nunca termina. Mientras estamos vivos vamos a cometer fallas. Pero la naturaleza de Dios nunca cambia.
Es una garantía para ti y para mí. La naturaleza de Dios nunca cambia. Mientras Moisés está hablando con Dios, en el verso 13 del capítulo 3, Moisés le dice a Dios: voy a ir a los hijos de Israel y les voy a decir, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo me preguntaba por qué Moisés está cuestionando el nombre de Dios. Y pasaba algo en ese momento de la historia. Egipto tiene muchos dioses. Cuando tú lees la historia de las plagas que manda Dios sobre Egipto, no es más que Dios mostrándose más poderoso que cualquiera de los dioses de Egipto. Entonces, el pueblo de Israel tiene más de 400 años allá. Ellos se identifican con los dioses propios de esa zona. Por eso Moisés les dice: ¿quién les voy a decir que me manda? ¿Cuál de los dioses me manda? Y Dios le responde de una manera interesante. No le da un nombre propio, le dice: yo soy el único Dios. Ese es el que te manda. Pero también en su nombre hay una promesa que Dios le está dando a Moisés. Recuerda esto: Moisés cometió un error que lo manda 40 años al desierto. Durante esos 40 años en el desierto, ¿qué es lo que hace cualquier ser humano cuando huye de su error? Nunca olvidas tu error. No lo puedes olvidar. Cada día de tu vida, mientras estás pagando las consecuencias de tus errores, no te puedes olvidar de que estás ahí porque la regaste, ¿verdad? No lo puedes olvidar. Es muy difícil. Vuelve, vez tras vez vuelve. Y casi puede imaginar a Moisés durante 40 años, quizás enojado consigo mismo acerca de haber matado a ese egipcio. Y Dios se le presenta y le dice: yo soy, pero también le dice algo bien interesante. Le dice: yo soy el que soy. Y este nombre es una promesa, no es una afirmación de quién es Dios en el momento que se le presenta a Moisés, sino quién es Dios después de que libere a Israel de Egipto. Es una promesa. Dice: yo soy el que seré. Es la palabra exacta que está diciendo, dándole a entender: Moisés, ahorita soy tu Dios, mañana también seré tu Dios. Pero la única manera como tú puedes entender quién es Dios para ti es que permitas que Él se manifieste en tu vida. No hay de otra. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se ha manifestado para ti? Dios es amor, tienes que haberlo experimentado así. Dios es perdón, tienes que haber experimentado el perdón de Dios. Dios es misericordia, tienes que haber experimentado su misericordia. Dios es bondad, tienes que haber experimentado su bondad. Y Dios le está dando una promesa aquí a Moisés, porque Dios le está diciendo que Él se va a manifestar de una manera que tiene que ver con su naturaleza. Checa lo que hace Dios. En Juan 8:57, Cristo está hablando con unos fariseos y le dice: ni siquiera tiene 50 años Jesús. ¿Ya has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto te digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. ¿Con quién estaba hablando Moisés? Con Jesús. Está hablando con Jesús. Entonces, cuando le dice: yo soy el que seré, le está dando una profecía a Moisés. Le está diciendo: ahorita soy el libertador de Israel, pero mañana voy a ser el libertador de la humanidad. Es hermoso esto. Eso es Dios. Pero por alguna razón, yo creo que Moisés no lo entendió bien. Empecé diciéndote que parece que Moisés tiene un final no feliz, ¿verdad? ¿Sabes? Hay una tierra prometida para Israel, por eso lo saca de Egipto. Pero la Biblia dice que Moisés no pudo entrar. Aparentemente Dios lo castigó por haber distorsionado su naturaleza, la naturaleza de Dios delante de Israel. Parece como un castigo que después de haber sacado de Egipto a Israel, haberlos traído 40 años por el desierto, parece un castigo que no merecía Moisés. Como recompensa mínimo entra, ¿no? Te pongo un jacalito, no sé, ahí pasando el río, pero entra.
Y no, Dios le dice, no, tú no vas a entrar, Moisés. Pero sabes, la historia también dice, cuando lees todo el éxodo y toda la historia de su peregrinaje por el desierto, hay muchas situaciones que pudieron haber frustrado a Moisés. Y en su frustración, en su enojo, Moisés se olvida de lo que Dios le había dicho. Porque no encuentro otra razón por la cual Moisés pudo haber cometido uno de estos errores. En Números 20, la Biblia dice que el pueblo está enojado con Dios porque tiene sed. Quieren agua o refrescos, no sé, pero están enojados. Y Dios habla con Moisés y Dios le dice, ve a la roca, a la peña que se encuentra en este lugar y háblale. Ya le había pegado la primera vez, háblale. Dice, háblale para que salga agua. Y Moisés en su enojo le pega. Y mientras le pega, él está diciendo y regañando al pueblo. Si Dios es bueno y Dios le está mostrando desde antes que es un Dios libertador, cuando le está diciendo yo soy el que seré, al revelarle su nombre, ¿por qué Moisés no se acordó de la naturaleza de Dios? Y sabes, uno de los errores que podemos cometer como pastores, como padres, como líderes, es que en momentos de crisis podemos distorsionar quién es Dios y dar el mensaje incorrecto. Damos una corrección exagerada y estamos hablando de un Dios enojón. No perdonamos, hablamos de un Dios rencoroso. Somos simples, somos vanos, hablamos de un Dios superficial. Nos preocupamos más por cosas materiales, hablamos de un Dios avaro. Mandamos un mensaje equivocado. Y en ese momento de la crisis, Moisés olvida quién es Dios. Porque mira, en Éxodo 34:5 hay un momento en el cual Dios habla con Moisés, se le presenta, se le manifiesta. Dice, el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre del Señor. Dios mismo habla de sí mismo. Y pasando el Señor por delante de él proclamó, Señor, Señor, oh Jehová, Jehová fuerte, compasivo, misericordioso. Grábate estas cosas. Lento para la ira, generoso en bondad, en fidelidad. Guarda misericordia a millares, perdona la perversión moral, perdona tu traición y perdona tus fallas como consecuencia de violar la santidad de Dios. Todo eso es Dios. Y tiempo adelante Moisés está enojado. Y en lugar de actuar conociendo esto que es Dios, él actúa en su naturaleza, no en lo que sabe de Dios. Pero entendiendo otra cosa, ¿sabes? Moisés escribió Éxodo, escribió el libro de los Números y escribió el libro de Deuteronomio. Escribió 5 libros del Antiguo Testamento. Por lo tanto, yo sí puedo entender por qué Moisés, aún guiado por el Espíritu Santo, escribe en Números 20, escribe como si Dios estuviera enojado con él. Quiero que te quedes conmigo. Pero en Deuteronomio 31 parece que Moisés ya empezó a experimentar la verdadera naturaleza de Dios. Porque en Deuteronomio 31 Dios aparentemente cambia su tono con él. Le dice a Moisés, tú no vas a entrar, pero dice, yo voy a ir delante de ti. Yo voy a dar la cara por ti y tú vas a heredar esta tierra. O sea, no lo dejó fuera. Déjame decirte algo aquí. La historia dice, de acuerdo con la cronología, cuando Moisés tiene 40 años de edad y él mata al egipcio, se han cumplido exactamente los 400 años de cautiverio en Egipto. Según la profecía, va a estar 400 años. Se han cumplido. Pero Moisés comete un error. Y por su error, la profecía se retarda 40 años más. Tal parece que le pesa mucho, ¿verdad? El error. Por causa del error de Moisés, Israel tiene que estar 40 años más. Pero checa esto, Salmo 90. En el Salmo 90, no lo tengo aquí, pero te lo menciono, créeme, ahí está. En el Salmo 90, es un salmo que escribió Moisés, el Salmo 90 y 91. Y en esos salmos dice Moisés que Dios en ese momento de la historia ha determinado que el ser humano viva nada más 70 años. 70 años. Dice Deuteronomio que ella tiene 120 años cuando están a las puertas de la tierra prometida.
120 años, que ya está cansado y que ha llegado el momento de la transición. 120 años. Si Dios le había dicho que el promedio de vida eran 70 años, ¿cuántos años más le regaló Dios? 50. A ver si lo estás entendiendo. Dios le regresó los 40 años que perdió en el desierto, producto de su error. Porque ese es Dios. Dios te regresa. Dios restaura el tiempo que perdiste. Ese es el Dios que se le olvidó a Moisés, pero que en el último libro que escribe, pasa Diego por favor, en el último libro que escribe, Moisés vuelve a recordar lo que él le dijo. Él es misericordioso, compasivo, no me puede dejar fuera. No entró a esta tierra, pero créeme, él está con Dios, él está en su presencia. Cristo lo vuelve a llamar y lo presume delante de sus discípulos cuando se manifiesta en la transfiguración de Jesús. ¿Por qué Cristo presumiría de alguien que le falló? No, Dios no es así. El carácter de Dios es misericordioso, compasivo, perdonando y salvando siempre. Ese es el carácter de Dios. Sin importar que nuestra naturaleza pecaminosa, nuestras fallas distorsionemos la naturaleza de Dios, cuando Él se manifiesta en tu vida, cuando Él se manifiesta en la mía, escúchame, entonces sale quién es Dios. Somos una iglesia llena de gente con fallas, empezando por pastores. Muchos de nosotros no estamos calificados para predicar en otras iglesias, denominaciones, por sus propias reglas. Y sin embargo Dios nos tiene acá. No tenemos la preparación académica, intelectual suficiente, pero Dios nos tiene acá. Y pareciera que es Dios diciéndonos, sin importar tus fracasos, sin importar tus fallas, voy a restaurar lo que perdiste. Voy a restaurar el tiempo que perdiste. ¿Y me escuchaste? Dios le da varias promesas a Moisés. Le va a dar una vida con propósito y no lo va a dejar que se muera hasta que se cumpla. ¿Por qué no entró? Escúchame, tiene 120 años. El pueblo es, perdón, pero es como la fregada. ¿Qué le está dando Dios a Moisés? Le está dando descanso. Porque honestamente, viendo la historia, cómo era el pueblo de Israel y todos los pueblos que tenía que enfrentarse para vencer, yo tampoco quiero entrar. Dios le está dando descanso. Tú ya acabaste, Moisés. Ya viviste una vida extraordinaria. Le toca a alguien más. Cuando viene la crisis, tal parece que por el momento a Moisés se le olvidó, pero lo pudo recordar antes de morir. Dios es bueno. Escúchame bien, Dios es bueno. Amén, Dios es bueno. Ese es el nombre de nuestro Dios. Yo quiero pedirte que te pongas de pie, por favor.